7 de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los saluda Irán Hurtado e Ingrid Barrera. Y es momento de irnos con Ivonne Melgar y su análisis de Duro a las Cabezas. Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenos días. Al contrario, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Una semana que arranca con dos temas pues que yo creo nos van a estar marcando la agenda del debate nacional. Por supuesto, todas las consecuencias de la masacre en Orlando y desgraciadamente pues ya el detectar que hay un compatriota entre las víctimas. Y por otra parte, la detención de Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la disidencia magisterial. Están las dos notas en las portadas de la prensa con alcance nacional y el caso de Excelsior, pues subrayando que la CENTE trasquiló los créditos de los maestros de acuerdo con la averiguación que habría sustentado la detención por parte de la PGR. Claro que también Excelsior comparte la nota de la peor matanza en Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Y es Milenio también que da la principal a la detención de líderes de la 22. ¿Por qué? Porque lavaron 132 millones de pesos. Están implicadas al menos 3 empresas y personas físicas. Y ahí están las imágenes, las fotografías de los 2 maestros oaxaqueños o líderes de la disidencia que estarían detenidos. Ingrid, Irán, El Financiero, la misma noticia: a la cárcel por lavado los dirigentes de la CENTE. Utilizan líderes 24 millones de pesos a través del uso de facturas apócrifas, lo cual quiere decir que Hacienda, a través del sistema de administración tributaria, el SAT, habría pues detectado estas anomalías. Aquí no fueron Panama Papers, aquí fueron CENTE Papers. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, parte de una indagación que dará mucho porque ya se anuncian movilizaciones de los maestros en defensa de estos detenidos. Y también, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador ofreciendo el apoyo y varios de los legisladores de Morena conformando una comisión que estaría pues metiendo las manos a favor de los dos justo también disidentes. Excelsior dio a conocer los sueldos de estos líderes sindicales, sueldazos. No, bueno, yo creo que en México las principales percepciones que son un escándalo y que todavía pues no se ha hecho nada para regularlos o recortarlos, que son los del Poder Judicial, pues palidecen frente a estas cantidades de $250,000 de pesos o incluso de 300,000 pesos. Y tenemos también el Universal con la misma nota, destacando la acusación de la Procuraduría al líder del CENTE por lavado de dinero y la presunción del blanqueo de 132 millones de pesos. 24 horas la detención del mismo personaje y cómo se mete en el caso López Obrador asumiendo la defensa de los maestros. La Razón sintetiza su nota principal con la suma del botín de Núñez, 132 millones de pesos. Lo detiene la Comisión Nacional de Seguridad y está en el penal de Hermosillo, subraya en su portada este periódico. El Sol de México sintetiza la causa por la cual se le detiene y es también la nota principal. Lo mismo ocurre con Ovaciones, subrayando la advertencia de la disidencia de que esto no termina así. Hasta aquí, Ingrid, Irán, lo que tiene que ver con la CENTE como nota principal de Orlando, y es el caso de La Jornada, que despliega en toda su portada de carácter temático los pormenores de esta masacre, como el atacante fue abatido, que había proclamado su lealtad al Estado Islámico, ingresó con un fusil de asalto y comenzó a disparar a todo el mundo. La pesadilla duró 3 horas y latinos, lamentablemente la mayoría de las víctimas. Ahí está la fotografía del lugar y un recuadro con la imagen del presunto responsable. La crónica también este énfasis en que es el peor ataque desde el 11 de septiembre y la cifra de las víctimas. Publimetro opta por el moño negro con los colores del arco iris
que habría sido el distintivo con el que ayer nos sumamos a la indignación en redes sociales. Y Estado Islámico ataca a Orlando, dice, sintetizando esta tragedia que creo va a tener pues consecuencias también en México, donde de alguna manera las iglesias están azuzando irresponsablemente, desde mi punto de vista, a acelerar la homofobia en lugar de sumarse a la comprensión. Tenemos una iglesia católica y la iglesia evangélica señalando que la derrota del PRI tiene que ver con esto y bueno, de alguna manera creo abona en el llamado, pues en el llamado crimen de odio o sentimiento de odio hacia la diversidad sexual. El país, el Estado Islámico se atribuye el mayor ataque en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. La imagen pues que ha dado la vuelta al mundo. Es una portada, Ingrid, Irán, que yo creo que es la que estamos compartiendo en todo el mundo, de estas notas que nos obligan planetariamente a tener la misma nota. Y ahí está: mi hijo odiaba a la comunidad homosexual, dice el padre del asesino, y niega que estuviese guiado por motivos religiosos. Que justamente decían que el Estado Islámico se estaba atribuyendo este atentado, pero en realidad, comparándolo con otros atentados y con otras reivindicaciones, no coincidían palabras en árabe, digamos, por ejemplo, la palabra gay, que no la utilizan tal cual en otros atentados, e incluso algunos otros aspectos específicos del atentado no coinciden con lo que hace usualmente el Estado Islámico, entonces podría ser como una un suerte de fanático publicidad. Que se sumó. Vamos a ver qué dice Estos el FBI, ¿no? Lobos Que ya solitarios, tomó. ¿no? Que realmente es el objetivo ahora, o estos tipos de personas son los que están temiendo más los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, estas personas que actúan en solitario y que no hay mayor respuesta. ¿Podría ser que este señor haya actuado por sí solo y al final haya querido reivindicarle los atentados a este grupo islámico? Y como de una manera u otra le favorecía, a lo mejor ellos dijeron, pues sí, lo hicimos por parte de nosotros, ¿no? Claro, cabe toda esa posibilidad y también lamentar las condiciones de seguridad del mismo lugar, ¿no? Sabemos cómo es Estados Unidos para ingresar a cualquier sitio de recreación. Muchas normas de seguridad y de prevención. Aquí les falló la logística o tal vez el grado de violencia inesperado con el cual irrumpió en el lugar, pero era un club privado. Está difícil de entender la manera en que irrumpe en ese lugar, y la prensa cotidianamente con sus signos de admiración sencillamente resume matanza. Con rifle de asalto asesinó a 50 e hirió a 53 en Bar Gay de Orlando. Y cabe recordar que justamente este mes de junio se caracteriza a nivel mundial porque es precisamente cuando en diferentes partes del mundo se lleva a cabo estas marchas de celebración del orgullo gay. Y Orlando no era la excepción, en Los Ángeles se está llevando a cabo, en nuestro país también viene ya en algunos días estas marchas y estos festividades que se llevan a cabo precisamente para conmemorar el orgullo de la comunidad LGBT. Y yo creo, Irán, que esta efeméride y esta tragedia nos llevar a la comprensión. O sea, definitivamente desde mi punto de vista, la homofobia hoy activada como explicación, por ejemplo, de un saldo electoral adverso al partido en el poder, o justificar la misma como un elemento de polarización, es más, desde mi punto de vista, lo digo, una bandera ideológica. ¿Por qué? Porque somos testigos, por fortuna, cotidianamente, de la tolerancia, del respeto, de la diversidad amorosa que tienen sociedades como la nuestra, donde hay personas que ejercen su diversidad sexual, pues sí, que son contenidas con amor y abrazadas por sus familias. Estamos hablando de nuestros jefes, de nuestros compañeros de trabajo, hijos, hermanos. De verdad, es como si alguien pretendiera hoy descalificar a los hijos o a las personas que son producto de una familia separada, como si quisiéramos negar el divorcio como una cosa cotidiana, como si quisiéramos negar a las personas que no quieren hacer una familia tradicional como lo establece una institución como la iglesia. O sea, de verdad me parece que qué bueno que lo tenemos ahora, esta efeméride, y que debemos sensibilizarnos y sumarnos al dolor
y al entendimiento de este crimen de odio. Y es como, estás viendo y no ves, ¿no? Precisamente ¡Claro! estos actos terroristas se llevan a cabo por ese tipo de discursos, como bien lo dices tú, Por de polarización. supuesto. Y a partir de este suceso haces otro discurso de polarización, pues ¿a dónde vamos a llegar? Por favor, paren. Y yo creo que es muy importante que así como el Partido Revolucionario Institucional en su momento paró el discurso que el PAN abanderaba en años de Fox para dejar entrar a la iglesia y los valores católicos en la política pública, hoy también el propio partido en el poder debe ponerle un alto a las iglesias que pretenden pues implantar estrategias o puntos de vista que nada tienen que ver con nuestra Constitución. La Reforma, periódico Reforma, tolera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes maltrato a pasaje de avión. Sí, ya lo sabemos y lo vivimos desgraciadamente de manera cotidiana. El Economista recupera una información del viernes que habría sido el encuentro de Ricardo Anaya Cortés, líder del PAN, con la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, todas las cámaras que se integran en esa instancia y donde se habría establecido el compromiso de trabajar juntos para una nueva reforma hacendaria. Finalmente, Reporte Índigo habla de la ruptura que viene en los partidos, donde se reacomodan las cosas después del saldo electoral del pasado 5 de junio y se pregunta más por más, ¿cuánto narco hay en la Ciudad de México? La capital es la séptima entidad del país con más delitos del fuero federal y la quinta con más casos de narcomenudeo. Hasta aquí las portadas de la prensa con alcance nacional. Algunos comentarios, Iván. Así es, nuestros columnistas, articulistas de las páginas de Excelsior, pues continúan focalizando su atención, sus reflexiones en el saldo electoral del pasado 5 de junio. Hay pocas columnas hoy que se focalicen en Orlando, en la tragedia de Orlando, sobre todo es el tema de por qué perdió el PRI. Pascal Beltrán del Río, en su bitácora del director, considera que algunos de mis colegas, dice, de los medios, han reaccionado con una mezcla de incredulidad y enojo ante la denuncia que se ha hecho de que la iniciativa contra la homofobia del presidente Enrique Peña habría sido utilizada por el PAN y la Iglesia en algunas entidades, inclinando la balanza a favor de ese partido. Él considera, Pascal Beltrán, en su columna, que les parecería a quienes no creen este planteamiento que con ese argumento se pretende hacer de lado el tema del mal humor social, del mal humor ciudadano o de la corrupción y la inseguridad como causas para que se haya votado en contra del partido en el poder. Ese argumento, lo digo con respeto, dice Pascal Beltrán, me parece un alegato más ideológico que periodístico. Tan es posible que la iniciativa impulsada por Peña Nieto afectara al PRI, que en los siguientes días surgieron diferentes evidencias al respecto, desde los dichos del candidato panista en Aguascalientes hasta el activismo de la jerarquía eclesiástica en las semanas previas. Desde el punto de vista de Pascal Beltrán del Río. Sobre el mismo tema, Jorge Fernández considera que lo que hay es una empatía, un empate de las ideas más conservadoras en México entre la jerarquía católica y el propio Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que siempre se han resistido a reconocer las libertades democráticas en materia de diversidad sexual. Él considera que no debe ser minimizado el abierto e ilegal desafío de la Iglesia al gobierno federal y su participación partidaria en los recientes comicios. Tampoco su confluencia con la agenda de Morena. Se dirá que son contrarios y hasta extremos de la baraja política y social, pero resulta que los extremos se unen, sobre todo cuando se los ve en el horizonte, dice en su columna Razones Jorge Fernández. Pero Leo Zuckerman, Ingrid Iram, considera que el PRI debe centrarse en la corrupción, que ese fue el verdadero motivo por qué le fue como le fue. Habla del periodo extraordinario que arranca hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados como el espacio de oportunidad que tiene el partido en el poder para enviar una señal poderosa de que entendió el mensaje del electorado. En días pasados dije que la única manera de los priistas de recuperarse del golpe electoral hacia el 2018 era haciendo algo nuevo y audaz,
podrían comenzar aprobando la legislación anticorrupción con los puntos centrales. Dice Leo Zuckerman, sería una manera de honrar el reformismo que históricamente ha caracterizado a ese partido, pero creo que difícilmente lo harán, señala Leo Zuckerman en su columna Juegos de Poder, porque en lugar de estar haciendo un auténtico ejercicio autocrítico de lo que sucedió el domingo, andan buscando explicaciones debajo de las piedras, como que la derrota se debió al apoyo del presidente a los matrimonios entre homosexuales o la descriminalización de la marihuana. Pamplinas, señala Zuckerman, nadie hablaba de estos temas en los estados donde hubo elecciones el pasado domingo. El asunto principal que movió al electorado fueron los malos gobiernos, ineptos y autoritarios y corruptos que tenían a los ciudadanos hasta la coronilla. La encuesta de Ulises Beltrán, la encuesta de los lunes que compartimos siempre con ustedes, hoy también indagó quiénes fueron los principales ganadores de estos comicios. Se sintetiza que es Acción Nacional y Morena los que más fueron sucias, y el 55% considera que Acción Nacional ganó más gobiernos estatales. ¿Por qué? El buen desempeño electoral de ese partido se explica por motivos relacionados con la mejor campaña, el deseo de cambio a través del PAN y alianzas con el PRD, nos dice Ulises Beltrán al analizar la encuesta de este lunes, y razones también. El voto a favor del PAN dice que también tiene que ver con el PRI, decepción, hartazgo y descontento con ese partido y sus gobiernos. Precisamente se dice que el partido tricolor disminuyó su votación debido a lo que se considera el mal desempeño del presidente Peña y otros gobernantes priistas y la consiguiente falta de credibilidad. Ahí tenemos la gráfica número 5 que estaría explicando pues de alguna manera este análisis. No se preguntó en este caso sobre si la iniciativa del presidente contra la homofobia habría sido una causa. Esperamos otras mediciones para poder tener claridad al respecto, ¿no? Por lo que es, ¿no? Efectivamente, creo que hay que serse responsables de nuestros hechos, de nuestras acciones y también de las omisiones. Así es, definitivamente. Nosotros estamos tratando también de rascarle al asunto, de encontrar explicaciones. Entrevistamos para Excelsior a Rafael Valenzuela Cardona, que desde nuestro punto de vista es uno de los pues expertos en comunicación política, estrategia electoral, campañas, de los más avesados y con mayor experiencia en México, muy cotizado por el éxito que ha tenido su campaña en Movimiento Ciudadano y particularmente con Enrique Alfaro, que es alcalde de Guadalajara. Platicamos con él y él nos decía básicamente cosas muy interesantes. Decía que la guerra sucia cansó a la gente. ¿Por qué? Porque efectivamente es un buen instrumento de contraste, pero exageraron. Y habla de que no hay un efecto PAN en términos nacionales, como habría sido en su momento efecto Fox, efecto López Obrador, pero sí lo que hubo son condiciones locales, hartazgo de la gente por los gobiernos estatales, y en ese sentido consideró que el que más podía vencer a ese gobierno o a esa alternativa era el PAN. Me llama la atención, le preguntábamos, él parece ser que conoce a detalle cómo estuvieron las cosas en varias entidades. Le preguntábamos si la iniciativa de matrimonios gay hubiera sido un detonante para el voto contra el PRI, y dice que él solo lo cree posible en el caso de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque la candidata del PRI, Lorena Martínez, dice es una política muy seria, y ya cuando un político serio en el PRI hay que voltearlo a ver. Había sido una gran alcalde, dice ella es una mujer muy cool, a mí me parece una gran estadista, pero la iglesia y el PAN, eso es lo que denuncia él en esta entrevista que le pudimos hacer este fin de semana, la iglesia católica y el PAN en Aguascalientes estuvo señalando, sembrando el rumor de que la candidata priista era una integrante de la comunidad LGTBIT y que por eso le habrían hecho una guerra sucia, lo cual le parece a Rafael Valenzuela Cardona algo muy cuestionable, porque de alguna manera ahí sí se capitalizó la presentación de la iniciativa del presidente contra los matrimonios. Y es que la sociedad hidrocálida también es una sociedad muy conservadora. Así es, ¿no? Pero definitivamente. En contraste, al PRD aquí en la Ciudad de México le sirvió mucho esa propuesta. Así es, aquí en el PRD pues tenemos otro perfil, jóvenes, ilustrados,
en general que pues habrían asumido la unión de las personas del mismo sexo de manera pues normal y sin aspavientos. Hay un poco de gría. Ingrid Irán, Enrique Aranda, hoy columnista del periódico Excelsior, se pregunta quién podría ser un candidato que represente al PRI. Es una serie de reflexiones tituladas justamente así, en busca de un candidato, dice, prevé que en los próximos días quienes estarán en la palestra de las posibles intenciones de voto del partido en el poder son los titulares de Desarrollo Social, José Antonio Meade, y el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, José Calzada Rovirosa. Son dos personajes que él considera que están pues ganando la carrera interna de los priistas hacia 2018. Hay que reconocer que no son los únicos, dice, existen otras personas, está la secretaria de Relaciones Exteriores, el titular de la SEP y el secretario de Salud, José Narro Robles Grilla. ¿A ti cuál te late? Ay, no, la verdad, ¿para qué te digo todavía? ¿Sabes qué necesito yo ver para entusiasmarme? Que entusiasmen a la gente. Claro. Y creo que todavía están muy acartonados estos funcionarios. Pero la que sí me entusiasma, y también a Cecilia Soto, una consentida de este espacio, columnista de Excelsior, es Hillary Clinton, obviamente. Ella hace una reconstrucción del papel que Hillary ha tenido para romper el techo de cristal en el mundo. Dice, en su discurso hacia las mujeres, Hillary tiene el problema de las cicatrices, de las batallas. Habla de un fenómeno muy interesante que se está viviendo a nivel mundial, y es que las mujeres maduras, a las que tanto les costó llegar como a ella, pues no tienen forma de transmitirle a las jóvenes que lo que ellas ahora gozan en términos de equidad es producto de una lucha social y que no es gratuito. Entonces, reflexiona de manera muy interesante en cómo ahora la propia Hillary tiene que encontrar una manera de compartir su experiencia de equidad de género con nuevas generaciones para las cuales pues este discurso no le hace tanto sentido, ¿no? Pero confía en su reflexión en que será la triunfadora frente a Donald Trump. Habrá que ver. Hay apuestas de que justamente lo sucedido en Orlando va a acabar beneficiando al candidato republicano. Otros piensan que será Hillary la que podrá capitalizar. Por el momento la moneda está en el aire, y les comparto rápidamente antes de despedirnos la agenda de esta semana, centrada por supuesto en las consecuencias, las movilizaciones magisteriales después de la detención de Rubén Núñez, el líder de la sección 22 de Oaxaca, del magisterio. Tendríamos hoy arranque de periodo extraordinario en la Cámara y en el Senado, varios temas, pues analizar si se le quita el fuero a Lucero Sánchez López, la chapodiputada, la diputada de Sinaloa postulada por el PAN. Y de alguna manera este es el tema de hoy. Mañana ya estaríamos arrancando con toda la regulación, las leyes secundarias en materia anticorrupción, mando único policial, y también la desregulación o la regulación para fines médicos de la marihuana. Los reflectores estarán en las cámaras, en el Senado y por supuesto también en la operación cicatriz o operación ajuste del revolucionario institucional después de los resultados del pasado 5 de junio. Muchísimas gracias, Ivonne. Habrá que darle también seguimiento a esto del constituyente, cómo van a abordar los temas que también se vivían en este periodo extraordinario de sesiones. Así es, vamos a estar atentos y gracias por recibirme y nos vemos mañana. Ivonne, qué placer tenerte aquí y compartir contigo. Gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.